posible, aunque estáis ahí muy cómodos en vuestras casas. pero bueno, muchísimas gracias por seguirnos y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Lo siento, me disculpo por el tiempo, sé que vienes de lejos. No eres Meira como Ojalá lo fuera, para cambiar el tiempo, para recibirte, porque me da muchísima pena que vengas y que hagas este tipo tan antipático. Pero bueno, yo espero que a pesar de todo lo pasemos fenomenal con tu conversación, porque yo personalmente tenía ya muchísimas ganas de hablar contigo respecto a esta novela, aprovechando además la exposición de Maruja Mayo aquí en Madrid, porque no todo el mundo pudo desplazarse a Santander a verla, y además aquí es más completa. Sí. Y es una gozada ir a la exposición, sobre todo, creo, con mucho más gozo, teniendo en la cabeza tu novela. Yo creo que se ve de una manera diferente. A mí, por lo menos, yo que ya he leído un par de veces tu novela porque me encanta, la vi no hace mucho, la exposición, y la vi emocionada. Si te soy sincera, emocionada, pero siempre con la novela en la cabeza. Porque hablamos de una novela que se publicó en 1995, por primera vez, que tuvo el premio Lumen de novela, de narrativa, y que entonces tenía otro título. Ahora me gustaría que nos comentaras. Desde luego voy a repetir muchas de esas preguntas que te han hecho 700.000 veces, pero es que todos queremos oírte y que nos cuentes esas anécdotas. Esperemos que las respuestas sean las mismas. Esto va según... Entonces, como digo, tenía un título diferente, era Objetos extraviados. Entonces, a mí me parece un título precioso, y de hecho además es que en las primeras páginas se habla de esos objetos extraviados, objetos encontrados. Es decir, que creo que estaba magníficamente puesto el título, pero desde luego no puedo negar que me encanta este otro también, ¿no? Notre Dame de la Alegría, y quizá es un título un poco más explosivo, más llamativo, más resultón, incluso, ¿no? Además, con esta portada tan maravillosa que han hecho en Siruela, con ese detalle del cuadro de una de las verbenas, que si habéis visto la exposición, un detalle precioso de ese cuadro que se puede ver. Pues si quieres empezamos por ahí. Empezamos porque nos cuentes, quizá más que eso, por qué el cambio de título, pero también cómo fue el proceso de reedición, que ya sé que también lo has dicho muchas veces, pero cómo fue que rescataste. Es muy difícil ahora que un editor te quiera reeditar un libro que ya fue publicado. Es decir, que tiene muchísimo mérito el hecho de que, si no estoy mal informada, fue Siruela quien te pidió esta novela, y eso ya es, creo, un triunfo para un escritor, ¿no? Que le pidan que vuelva a sacar una novela rescatándola del año 1995 nada menos, ¿no? Ya sabemos que está esta oportunidad, pero yo creo que ahí tuvieron un ojo tremendo, y además, como saben, por tu anterior novela maravillosa, premio Café Gijón, Hasta que llegue el olvido, no sé si la habéis leído, si no os la recomiendo también muchísimo, porque habla de dos poetas maravillosas, de Ana Mátova y Marina Smetálleva. Creo que ahí Siruela tuvo mucho ojo contigo. No sé si te hizo una faena, porque te hizo trabajar, creo, te hizo trabajar bastante, pero bueno, quiero que, si no te importa, que nos hables un poco de cómo ha sido todo ese proceso. Seguramente, a ver, Siruela leyó Objetos extraviados. Yo podía ser frívola o cínica y decir, bueno, pues leen eso y quieren eso,
allá ellos se las apañen. Lo que pasa es que yo no podía salir antes de que llegue el olvido y después de 30 años con simplemente un rescate de aquella novela, porque yo era consciente de cómo la había escrito y esos años no habían pasado en vano, ¿no? Entonces, creo que explicando la variación del título puedo empezar a hablar de por qué hice esa revisión, reescritura. Yo venía de una inmersión muy profunda en todos los sismos, las vanguardias, los prosistas del 27, porque trabajé para la tesis doctoral sobre Rosa Chacel y me interesaba mucho toda esa época, más allá de los años estrictos dedicados a la tesis, sino todo lo que habías leído, que eso es un poco porque conocía yo a Ana Akhmatova, a Marina Sviechareva. Recuerdo que una periodista me dijo: ¿esta novela se te ocurrió por la guerra de Ucrania? Dije, ojalá que en un año levantase yo la novela simplemente por lo de Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba muy inmersa en todo ese mundo, ¿no? Respiraba. Maruja Mayo se cruzaba continuamente, aparecían en las revistas más destacadas, hablaban de ella en el mismo momento, digamos, de cuando expuso en la revista de Occidente o después en París, después, por supuesto, en las memorias, salvo Rafael Alberti. Lamento que estemos aquí y tenga que hablar de Rafael Alberti en su comportamiento, en su conducta con Maruja Mayo, en su silencio interesado durante tantos años. Y Rosa Chacel, cuando acabé la tesis, me dijo: bueno, pues ahora tienes que ocuparte de Maruja, que eran amigas, se conocían y sobre todo habían tenido bastante trato, bastante relación, dentro de que Maruja sobre todo llamaba por teléfono, podía estar horas hablando por teléfono, según me contó Rosa Chacel. Ahora tienes que ocuparte de Maruja. Y dije, me voy a poner yo otra vez, vengo de una tesis doctoral, no me meto en eso, no vengo del campo de las bellas artes, de la historia del arte, para hacer, digamos, como un ensayo, como un estudio. Una biografía, pues tampoco, porque yo tenía ciertas limitaciones en aquellos años para irte a archivos, para no sé qué. Pero sí que me quedó aquella especie de provocación, incitación de Rosa Chacel, y sobre todo eso, ¿no? Es como Maruja Mayo estaba ya como muy instalada en mí. Entonces hubo cuando se me hizo como más insoslayable, más inevitable, más esto fue, fíjate, estas asociaciones extrañas, a raíz de la ejecución de Ceausescu. ¿Os acordáis las imágenes de la ejecución de Ceausescu? Allí en la camilla aquella, etcétera, él y su mujer. Claro, todos los noticiarios o los telediarios se pasaban a horas distintas. Yo veía TV3 a las 8, a las 8:30, no sé qué, porque me descongestionaba, o sea, las noticias, la imagen y tal. Y ahí fue cuando yo pensé, ostras, o sea, de repente ¿no? Se vuelve al mundo de antes, ¿no? Se desarticula todo lo que había sido el mundo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el telón de acero. Asociaciones, si quieres, un poco irracionales, pero ahí sí que, desde ese momento, y yo pensé en Maruja Mayo, y la vi, o sea, la imaginé en el geriátrico, ahí encerrada. Eso fue en el 89, después de la caída del muro. Ella ya llevaba 5 años y ya no se sabía nada de ella. Y desde que tuve esa imagen, o hice esa asociación, y de hecho la primera novela empezaba, hacía mucha alusión a esto de los números, ¿no? Que pautan esos números, estamos en 1900 tal o estamos en 1000 tal, bueno. Entonces cuando tuve un poco la posibilidad en el fondo de que mi hijo pequeño empezase el parvulario y ya marchase con el mayor y ya estuviesen los horarios así en casa coordinados, por decirlo de alguna manera, y por tanto yo tenía un poco ya la posibilidad de planificar algo más tiempo,
fue cuando dije, bueno, pues igual puedo hacer algo, ¿no? Y se lo dije a Ana María Moix. Y hoy, mira, tengo esta idea, antes del verano, porque yo aprovechaba mucho los veranos en Asturias, porque ahí tenías 2 meses de silencio mental total, porque claro, entonces no estábamos disponibles 24 horas, como no habían las redes ni los correos electrónicos, porque claro, ahora la universidad es un 24 horas y un suma y sigue, ¿no? Pero entonces no. Y le dije y tuve muy claro que una parte difícil sería la relación con Alberti, pero a la vez esa parte culminaba con un poco lo que para mí fue la plenitud artística de Maruja Mayo y por tanto sería lo más difícil de escribir. Además, antes del verano le hice como unas 8 o 10 hojas a Ana María Moix y le expliqué, mira, tengo esta idea, ¿qué te parece? Ah, sí, adelante. Bueno, allí que me puse yo ya toda decidida, porque luego había todo lo que sería imaginar la infancia, o sea, todo lo que era la etapa de formación aquí en San Fernando, en Madrid, década de los años 20, años de la República, incluso el exilio, pues ahí, por personas interpuestas, yo creía que podía reconstruir todo esto. Y la infancia, pues bueno, ella era de Vivero, yo soy de Vegadeo, con la ría de Leo, por tanto la Mariña, el tiempo no galopaba ni cambiaba tan atrozmente como lo hace ahora, y yo pensaba que yo podía, o sea, yo tenía la memoria, tenía las imágenes, tenía las sensaciones de lo que podía ser aquella infancia, ¿no? Siempre tomando como, digamos, como guía y casi también como línea roja, como barrera, no hablar sino de aquello que pasó después a su obra, a su plástica, fuesen las viñetas para la revista de Occidente, de la serie de los frutos, por ejemplo, o fuesen ya todos los trabajos del mar y las caracolas y bueno, me lancé. ¿Por qué cambié el título? Cámbiaselo, eso es. Bueno, como venía de aquella, digamos, de aquella inversión y de estar en aquel tiempo y en aquellos años con tanta naturalidad, pues a mí me parecía que el título de la novela tenía que ser, por coherencia, Objetos extraviados. Porque estaba... Ramón Gómez de la Serna fue uno de los pocos, claro, también era un marginal, por decirlo de alguna manera, y un poco excluido de lo que sería el círculo más del exilio allí en Buenos Aires y luego pues el círculo también de las Ocampo y de la revista Sur, ahí no entraban más que según quiénes. Entonces Ramón fue uno de los que primero se ocupó de ella con una conferencia muy extensa y con un libro que se publicó en la editorial Losada en el 40, y entonces puse esa greguería de Ramón, el sueño es un depósito de objetos extraviados, porque tenía mucho que ver también con lo que sería la atmósfera con la que se abre la novela, que era así un poco una nebulosa entre lo onírico, el monólogo interior, un poco la nebulosa de no saber, ¿no? Tanto tiempo ahí encerrada y tanto no sé qué, no sé en qué la memoria, en qué fecha estoy, etcétera. También aludía al hecho de que gran parte de la obra de Maruja Mayo estaba ilocalizable, no se sabía a dónde había ido a parar, y por tanto eso, objetos extraviados. Y entonces a mi padre le pasó una cosa. Mi padre a mí me adoraba y estaba una vez en el parque de allí del barrio leyendo. No era la primera vez, afortunadamente, porque si no hubiera sido traumático para mí, si nada más sacar la novela yo tuviese ya un poco este clavo o esta espada. Se acercó un conocido y le dijo, ¿qué haces? No, mira, estoy aquí leyendo la novela de mi hija y tal. Y le dice el paisano, pero tu hija trabaja en el ayuntamiento. Claro, objetos perdidos, sección de objetos perdidos al ayuntamiento. Mi padre murió en el 2003, o sea, y esa anécdota es anterior, ¿me explico? Pero,
no, ni pensaba por entonces en rescatar la novela, pero desde ese momento tuve muy claro que la novela no iba a llamarse Objetos extraviados, por muy poético, por muy coherente, por muy no sé qué. Entonces, dentro de esta ortodoxia casi militante, en aquellos años yo hice, claro, yo no tenía mucho tiempo, ¿no? Entonces yo era como muy rigurosa con la prosa de vanguardia, con las ideas de Ortega, con el ejemplo de Rosa. Uno no se cuenta a sí mismo quién es, porque cuando haces crítica literaria, pues a veces dices, mira, si estás en primera persona, pero con monólogo interior y tal, tienes que jugártela, tienes que saber construir imágenes y ir en ráfagas, y ya está. Y yo fui así, pero fui demasiado acelerada en esa primera versión. Entonces ahora lo que hice fue, manteniendo un poco la coherencia de lo que sería la estructura, y que ella exactamente no se cuenta a sí mismo quién es, pero sí que hay un poco más de rememoración, evocación, un poco más pausada, un poco más sosegada. Por fortuna no había destruido la documentación más preciada, que era aquella que había sacado de las revistas de la época y más difícil digamos, como de recuperar. Por fortuna, mira, una cosa de aquellas así como melancólicas y sentimentales, conservé aquella carpetita, pues eso, con aquellos textos. Entonces abrí un poco más también y puse algún texto más que solamente se refería, que solamente se aludía, pero que no estaba. Y luego desarrollé más escenas que me importaban. No sé si con esto contesto o si sigo contestando. O sea, yo respeté lo que sería la articulación base, que es Maruja Mayo está ahí, está sola, y distintos elementos exteriores a ella, sea la entrada de una enfermera, sea una noticia de la tele, sea tal, provocan una evocación o una rememoración. Eso sigue así. Pero, ¿cuál era la experiencia mía hospitalaria en 1995? Pues cortita. Los 2 ingresos para dar a luz a mis 2 hijos. Pero en el 2025, desgraciadamente, yo ya había pasado por la enfermedad de mi padre, por una primera hospitalización de mi madre y una segunda muy larga, y ya toda esa atmósfera de las enfermeras, que además pues ahora ya tratan a los pacientes con ¿cómo diría yo? Con un donaire, por decirlo así, y ahí le di yo como más cancha, y ahí aproveché yo un poco más también la mirada irónica de Maruja Mayo, sobre todo con las enfermeras, ¿no? Y un poco la faceta histriónica de ella, e irónica, la puse un poco más ahí. Después también me di cuenta que dentro de estas alusiones, y otra tontería que había en la primera novela. La novela empezaba, no sé qué, fluorescentes, no luz, no sé cuánto, así todo muy como yuxtaposición, como collage, como tal. Y en un momento dado ella llegaba a una pulserita donde decía Maruja Mayo y la fecha de ingreso. Con lo cual la gente pensaba que la novela pasaba en el 84, que fue cuando ingresó en la residencia, mientras que no, la novela pasaba a lo largo de los 10 siguientes años. Entonces la pulserita la quité directamente, porque claro, porque entonces era como que incluso Ricardo Senave, ¿no? En la reseña que hizo, las reseñas fueron buenísimas, sí. Buenísimas, las de la primera. Menos una. Además, esta fue muy buena, sí. Esa quiero que nos la cuentes. Sí, esta la cuento porque ahora, al haber ido a Santander y al Centro Botín, me entrevistaron para el diario Montañés, y claro, se reía mucho del paisano que hizo aquella reseña, pero ya volveré un poquito a la reseña. Entonces, bueno, yo en este tiempo tuve la posibilidad de percibir qué elementos habían dado lugar también a confusión. Entonces esos sí que los corregí, eso sí que es una corrección propiamente, pero en general lo que hice fue esponjar el soliloquio, la escritura, dentro de mantener los rasgos de lo que es la estructura de la novela y de la escritura en muchas tiradas. Igual puede suprimir a lo mejor un adjetivo
o igual pude quitar medio párrafo si yo consideraba que era, bueno, pues demasiado teórico, demasiado discurso sobre estética o sobre el arte, dentro de que sus dos conferencias están ahí, digamos, como entreveradas, cortadas, dosificadas, pero aún así recorté un poco. Y luego, pues una feliz coincidencia de que habían ido apareciendo, por ejemplo, las memorias de Carlos Morla Lynch. En la primera novela estaba que ella había hecho los decorados de los dramas de Alberti, de Santa Casilda y tal, y aparecía así, como simple referencia. Pero Morla Lynch, en sus memorias, habla de cuando fue Alberti a leerle el drama y ella, Maruja, extendía por el suelo los decorados. Eso está muy desarrollado. O sea, eso está desarrollado aquí. Están desarrolladas otras cosas como aquello que dices, uy, tengo una intuición. O sea, ella también había hecho los decorados para una ópera bufa sobre Clavileño, el pasaje del Quijote, con música de Rodolfo Halfter, que no se pudo llevar a escena porque después vino el 36. Entonces, aquello de que tuve yo, en la primera versión, bueno, no, yo no tenía tiempo, fui así, bueno, mire, esos pasajes, pero esta vez me los releí con mucha más calma, y entonces, cuando están ya en el vuelo y están, vi que el discurso de Don Quijote ahí tenía mucho que ver con la tormenta que llegaba a España en ese verano del 36, y me parece casi premonitorio, curiosamente. O sea, vi que coincidía muy bien, dije, no, pues esto voy a tener que meter estos, o sea, voy a tener que expandir también, no sé, 6, 8 líneas quizás, pero porque me parecían muy pertinentes. Ah, y lo de Andy Warhol. Lo de Andy Warhol, claro, ella tenía 2 fotos en la residencia, en la mesilla de noche. Una con el rey, que ya me explicaréis, pero bueno, el único reconocimiento fue la medalla de oro de las artes, y otra con Andy Warhol cuando vino aquí. Y es que esta mañana quería haber ido a la exposición de Andy Warhol en la Thyssen, pero al final no fui. Y entonces desarrollé más lo de Andy Warhol, está ahí muy desarrollado. Esa documentación de entonces no la tenía. Entonces, hay una fotografía en la exposición. Toma. Me voy a quedar así. No, tómalo. Este sí que va. Hay una fotografía en la exposición. Voy a acabar con tu equipo, lo siento. Una fotografía con Andy Warhol y Maruja Mayo, que fue cuando Andy Warhol vino a la exposición que organizó Fernando Vijande, que no sé si recordaréis en su momento. Fernando Vijande, y lo digo porque yo lo recuerdo con admiración. Yo entonces era una jovencita que estudiaba arte, y Fernando Vijande fue el primer galerista que abrió una galería estilo Nueva York, un algo nunca visto aquí, que era, tú llegabas a la calle Núñez, no sé si era Núñez de Balboa, no recuerdo bien, Castelló, bueno, era la zona de las galerías, y bajabas por la rampa de un garaje, y era un garaje, era una galería de arte construida dentro de un garaje. Ahí hubo exposiciones de José María Sicilia, me acuerdo de las aspiradoras, no sé si los que hayáis vivido aquella época, unos cuadros enormes con aspiradoras, y me acuerdo de cuando vino Andy Warhol, que fui a verlo, y no lo pude ver nada más que así como a distancia, porque claro, le rodeaba a todo el mundo, pero yo puedo decir que vi a Andy Warhol porque fui a verlo, estaba muy emocionada con esa visita. Y la foto que hay de Maruja Mayo con Andy Warhol también es emocionante. Por una parte, nos lleva un poco al tema de la movida, de la relación que tenía, porque en aquel entonces también Andy Warhol se rodeó de toda la movida. Si recordáis aquello, fueron todos, ¿no? Almodóvar y toda la gente de entonces, ¿no? Escritores, pintores, toda esta gente fue la que arropó
aunque luego parece que Andy Warhol en sus memorias ni siquiera mencionó esa visita. O sea que parece que pasamos como sin pena ni gloria y se dice... Pero a la vez estaba también la oficialidad, entonces estaba Isabel Preisler, Ágata Ruiz de la Prada, Pedro J. Sí. Y, digamos, otro Madrid también estaba ahí. Sí, pero bueno, lo que te quiero decir es que parece que a Andy Warhol lo que más le interesó, tengo entendido que fue al Museo del Prado y se dedicó a hacer fotos a la gente que estaba en el Museo del Prado, en lugar de ver el Museo del Prado. Sí, eso está ahí. Es muy curioso, ¿no? Pero bueno, todo esto venía por la foto de Maruja Mayo, la movida, etc. No quisiera llegar a lo mejor así tan deprisa a ese momento. Me gustaría que siguiéramos, si no te importa, un poco el orden cronológico. Yo que soy muy conservadora en ese sentido. Que nos hablaras un poco del principio, de esos inicios, de esos primeros capítulos que tú, o partes de la novela, que tú titulas Galería de Cristales, que igualmente me parece muy revelador de lo que hablas después, e incluso la siguiente también, ¿no? El Rosado Monte. Yo creo que esas dos primeras partes de la novela a mí me da la sensación de que lo contienen todo. Lo que se va a ver después. Porque era lo mal que me llevo yo con esos dos capítulos. Porque fue donde puse más de lo mío, ¿entiendes? Claro, fue donde tuve ya que un poco como abrirme yo y ponerme yo y reconstruir una galería de cristales, pues son, ya sabéis, ¿no? Las típicas galerías acristaladas de la arquitectura popular en Galicia, sobre todo en los pueblos marineros, en los pueblos costeros, ¿no? Coruña sería, digamos, la imagen más emblemática, pero también en Vivero, también un poco en mi pueblo. Y o Rosado Monte es cuando se van hacia el interior y entonces ya ahí es un poco ya... ahora estoy intentando buscar la referencia de Valle Inclán. No quiero decir la Galicia interior, sino lo otro. Bueno, ese no me sale ahora. Pero ya es ese mundo, ya eso más bronco, más bronco. Sí, ahí es donde Maruja Mayo aprende a blasfemar, quizá. Sí. Bueno, cuéntanos entonces, que ahí pusiste mucho de ti misma, dices, en estos... Sí, claro, porque mira, por ejemplo, en mi pueblo era un pueblo muy particular. De hecho, yo tenía un proyecto de novela. O sea, el argumento, la trama, la voy a conservar, pero en vez de situarla en Barcelona, la voy a situar allí, porque he averiguado que hay unas historias muy interesantes y es menos conocido todo eso. Eso que podría ir de 1870 a 1930, todo eso que le oyes contar a tu padre, no le haces caso. Y ojalá estuviera ahora mi padre para poder yo preguntarle y sacarle y tal. Entonces era un pueblo muy particular porque, bueno, pues tenía una industria maderera en aquellos momentos, una industria forestal propiamente dicha, había un montón de serrerías, eran ferias en donde venían la gente de la montaña, que los autobuses subidos arriba, y venían a mercar, venían a traer gallinas, huevos. O sea, yo la mantequilla de niña pues la comía, la que hacían las paisanas, en hojas de berza y se conservaba en agua todo el año. Entonces yo tengo esas imágenes, esas vivencias, lo mismo lo de ir a la playa y venir cargada de mariscos. Yo llegué a aborrecer los percebes y las navajas, aunque parece soberbia, pero es que es así, porque ibas a la playa, íbamos en barca a la playa, y entonces pues claro, se pescaba mucho y tal, y si traías un caldero, como se decía allí, de navajas, para además era un gran pescador, pues entonces hacías navajas así a la plancha, después arroz con navajas, después empanada de navajas, y así lo que tocaba, ¿no? Y yo recuerdo, mi marido, cuando empezamos a ir a Asturias, y iban estas señoras de Oviedo que querían así presumir mucho, y había una allí que alquilaba una casa al lado de la nuestra y tal, y venía subiendo del muelle,
ay, hemos comido unas, lo iba pregonando, hemos comido unas navajas en el Peñalba, que era uno de los restaurantes de referencia allí en esa zona de Occidente y tal. Y mi marido me dice, oye, ¿y qué son las navajas? ¿Y por qué nunca hemos tomado navajas? ¿Entiendes? O sea, y entonces, eso es o sea, yo había visto a las rederas remendar allí en los muelles las redes, y ¿no? Esa imagen de la sorpresa del mar, las caracolas, el rumor del mar, las algas en el Cantábrico, o sea, en el Mediterráneo no, pero en el Cantábrico. Entonces yo, sí, todo eso es muy, son imágenes mías, ¿eh? También pues las de los paisanos y cuando llegaban, claro, no los pescadores, los marineros, los que estaban embarcados, esos traían dinero y lo hacían circular y lo mostraban. Todo eso lo construí y es con lo que cuando la revisé este verano dije, ay, esto lo llevé bastante mal, lo llevé bastante mal. Esta parte quizás es la que pulí yo algo más. Sí, pero porque es la que más riesgo tiene al poner tú más. Porque no estaba segura. Ya. Porque era algo como demasiado pegado a mí y no estaba muy segura. Bueno, yo independientemente de lo que tú piensas, a mí me parece una parte magnífica porque, insisto, yo creo que la pintura de Maruja Mayo, aunque cambia muchísimo a lo largo de toda su trayectoria, me parece que en toda la trayectoria, en toda su época, todo lo que construyes al principio, en estos dos primeros capítulos, que se habla, como dices, del mar, de las rederas, del trabajo, de los objetos perdidos. Claro, esta es otra cosa, o sea... todo eso se repite, o sea, hasta el final. Mis padres no fueron campesinos, pero yo sí conozco el mundo del campo, ¿no? Porque no estaba tan alejado, y ibas, venías y tal. Entonces, cuando ella está... Eso por un lado, el espantapájaros, claro, eso era una fiesta, ¿no? Cuando cada espantapájaros era distinto, ahora es una pena, los ponen con esos plásticos negros con los que hacen los hilos de la hierba seca, etc. Y las herramientas y los materiales, eso que después es tan importante en la etapa de los años 30, que es una etapa más, digamos, como más de compromiso, más social, la escuela de Vallecas, luz natural, pues yo sé lo que era el esparto, y sé lo que eran los juncos, la enea y el mimbre, y no sé qué más decirte. También me sirvió también, pero quizás no es... quizás eso estaba ya un poco más distanciado. Aunque siguen siendo, digamos, expresiones de la experiencia personal o de la memoria personal o de las vivencias. Y cuando llegamos a esto del espacio gris, cuando ella se traslada desde Galicia a Madrid para estudiar con una beca, sí, que viene becada por la Escuela de Bellas Artes de Lugo, ¿es posible? Sí. A estudiar en San Fernando. Hay esa experiencia, ese cambio de ese espacio luminoso a ese espacio gris. También has puesto ahí algo también, sí. De tu parte, cuéntanos. Algo también. ¿Cómo lo percibió Maruja Mayo? Bueno, ella, fíjate, ella habló muy poco de sí misma, sabemos muy pocas cosas. Ha sabido correr un tupido velo sobre su vida privada, o sea... Pero la primera novela la leyó el hermano y después el sobrino y me la aceptaron, y entonces quizás por eso me atreví a que volviese a estar presente, por decirlo de algún modo. Bueno, sabéis que estas son ellas dos, ¿no? Concha Méndez y Maruja Mayo, se pusieron en la verbena. Eso formaba parte de... Claro, de lo que sería de venir de este mundo
en donde, digamos, la belleza está más próxima a la naturaleza, y trasladarse a la ciudad y la ciudad que entonces se expandía y se abría, en donde puede estar más, bueno, y tiene un poco que ver ya también con el anonimato, con un poco la uniformidad de las grandes calles, de los trazados. Y quedan grises las ciudades entonces, ¿no? Y sin embargo, ahí está también están las verbenas. Ya, pero eso es un... Hay otro ambiente. Está No me digas que la ciudad no pudo influirle. Está fuera de la ciudad y es una cosa puntual. Se lo estaba pasando. Y es celebración y es fiesta, sí, sí. Pero eso viene después, cuando la descubre, y Exacto. se la apropia. Eso es. Que les pasa a todos. Le pasa a Lorca, le pasa... Salvo Exacto. Dalí, que estaba contentísimo de alejarse del padre. Pero bueno, fue entonces cuando vivieron todos estos y fue el... Claro, y fíjate además los elementos de la verbena, pues eran los que tenías en las fiestas de digamos, de los pueblos, ¿no? En las romerías, en las fiestas de Prao. Pues el molinillo, el matasuegras, las lanchas voladoras, o sea, eso todavía fue mi infancia. Los gigantes y cabezudos. Ya no está. Que también había aquí en la verbena de Paloma y sigue habiendo en la Castilla. La caseta de tiro, el pim pam pum. ¿Cómo utilizaba ella ese costumbrismo, ese neopopularismo? ¿En qué medida ella transmitía? Bueno, yo creo que desde la irreverencia, desde la transgresión, y yo creo que lo hacía un poco mucho como lo hacían los expresionistas alemanes de la segunda época, también como crítica social. O sea, si tú te vas a Otto Dix y a todos estos, sí. Los pilares de la sociedad, la representación de los poderes. En el caso de Maruja, claramente siempre y de manera muy persistente, el anticlericalismo. O sea, hubo dos posiciones de ella que nunca cedieron ni se aflojaron, y una era la fidelidad a la República, al proyecto que suponía la República, y el anticlericalismo. Ah, bueno, entonces con esto de la República y la tal... mística que La mística. Entonces averigüé con quién estaba ella en el verano, que no lo sabía en el 95, con quién estaba ella en el verano del 36, en Galicia. Ella sí. estaba con las misiones pedagógicas, pero ella iba con un militante del POUM, que le llamaban Mezquita, Manuel, y a él no le dejaron pasar a Portugal. Entonces, a mí me gustaba mucho también Eugenio Granell, y Eugenio Granell, que era más joven que Maruja Mayo, que no llegó a tratarla mucho porque Granell volvió del exilio bastante más tarde, cuando Maruja ya estaba ingresada y recluida y tal, pero escribió un obituario, una necrológica muy bonita. Y Granell era del POUM, estaba en Barcelona en el 37 y vio la detención de Andreu Nin. Entonces resulta que en esas memorias de Granell o algún texto de Granell, él, al recordar el episodio del aniquilamiento de los trotskistas y del asesinato o desaparición de Andreu Nin, etcétera, etcétera, recordó que Morata de Tajuña había sido un pueblo en donde se habían alzado y levantado con unas grandes protestas agrarias, revolución agraria, etcétera, etcétera, que fue donde van Maruja Mayo con Miguel Hernández en una de estas salidas, y vienen deslumbrados con el esplendor de las espigas y de los trigos, etcétera. Entonces ligué ahí Mezquita, trotskista, el POUM, y puse a Eugenio Granell de una manera coherente, pero esto fue porque a mí me dio la gana hacerlo. Sí. Pero era coherente porque estaba trenzado. O sea, Granell admiraba a Maruja, Granell fue trotskista, Granell estaba cuando lo de Andreu Nin, y ella había estado ahí en ese pueblo que él evocaba, etc. También le he dado más
más juego a Dalí, porque ella siempre habló muy bien de Dalí. Siempre. Siempre. De hecho, incluso en los primeros capítulos, cuando se habla pues de la infancia y de todos esos recuerdos de cuando estaba en Galicia, se mezcla a veces con recuerdos, se habla de... concretamente me estoy acordando ahora mismo un detalle que dice: veo a las mujeres sirviendo el café y tal, y en ese momento que está imaginando o que está recordando a las mujeres sirviendo el café en Galicia, de repente se le cruza otro recuerdo de cuando estaba con Dalí en una cafetería y estaba ella sola en un café con otros artistas, y Dalí, por lo visto, empezó a hablarle de cómo influía el hecho de echar café en la taza, cómo se influían la taza y la cafetera. Decía, en el momento que la cafetera llena la taza deja de ser ella misma para pasar a tener algo lleno dentro de ella y él un vacío, en fin, con ese método paranoico crítico que conocemos en ese libro maravilloso sobre el Ángelus de Milet, que escribió después, pero ya vemos que la paranoia venía como de atrás, ¿no? Pero es muy interesante que metas a Dalí muy tempranamente, me parece, en el libro, y que es verdad que yo he notado que aparece durante toda la novela. Los años de San Fernando eran Margarita Manso, Federico, cuando todavía estaba muy con Dalí y ella. Entonces, lo que pasó también fue que descubrí unos, que esto sí, ahora está en la novela, se publicaron unos poemas muy juveniles de Dalí, que estaban inéditos, etc. Sí, lo aproveché para ponerlo aquí y meter más referencias de Maruja Mayo a Dalí y hacerlo más presente, porque sí que realmente siempre se siguió hablando bien de Dalí. Es verdad que ella quedó muy anclada. No sé si habéis visto la entrevista de Serrano en A Fondo. Ahora está por ahí en la red. Se lo come ella. Se lo come totalmente. Al final, los últimos 10 minutos, él dice: no, pero tenemos que ir a hablar. Y ella está allí regocijándose y explicándole todo, tal, y con aquella manera suya de hablar y aquella... El micro, si no se te oye. Perdón. En cambio, la de Paloma Chamorro es mucho más incisiva, la de Paloma Chamorro. Es una entrevista muy buena la que le hace Paloma Chamorro. Y aún así, fíjate, ahora que haces referencia a esa entrevista, cuando yo estuve en la exposición, que la ponen en bucle, precisamente la entrevista de Maruja Mayo, de Paloma Chamorro, pasaba detrás de mí una señora que dijo: pero esta mujer, pero cómo se pintaba así, pero está ridícula, pero qué horror. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que estemos viendo esto en un museo, en una exposición, y en lo que se esté fijando la gente es en esto, cuando esta mujer en ese momento estaba diciendo cosas interesantísimas? Y yo no sé en ese momento qué edad tenía ya Maruja Mayo cuando estaba hablando con Paloma Chamorro, pero a mí me parece que era una mujer ya muy mayor. 77 o así tendría. Bueno, no era tan mayor entonces, pero desde luego con un coco 75. increíble, ¿no? Muy inteligente. Explicando todo su... Fíjate que con Dalí coinciden en este histrionismo y en la construcción de un personaje. Ella, los labios así con forma de corazón, la capa gruesísima del fondo de ojos de turquesa, el rabillo tal, el maquillaje también, como si buscase también una estética así como oriental entre japonesa y china, pero tampoco del todo. Los vestidos combinando, ahí los cuadros con los estampados, con no sé qué. A mí de todas maneras me gustan especialmente
esas fotos que son montajes que les llaman la plástica de Cercedilla. Si vais a la exposición, fijaros en esas fotos. Son maravillosas. Son una maravilla. Y hay una sugerencia de interpretación, pero... Perdón. A ver, vale. ¿Ahora? Es que no lo toques. Que no lo toques por abajo. Por abajo. Ah, Lo toques ¿ahora? por donde te dé la mano, Sí. menos por abajo. Sí. Pero está ahí sugerido, pero no está, digamos, afirmado con la contundencia que, digamos, que se afirman y que se expresan algunas posiciones o convicciones de ella. Pero yo estoy... esas fotos son del 34. Estábamos en el bienio negro de la República. Son fotos en las cuales ella está... A mí lo que más llama la atención, dentro de la estridencia de Maruja Mayo, que vaya con un vestidito blanco de corte recto y bastante corto, y lleve un cordón blanco, que es el cordón de los hábitos eclesiásticos, no nos engañemos. Y esté el túnel ahí al fondo, y luego aparezca otra foto que está asomando la cabeza detrás de un... como aquello que había en las ferias y en los parques de atracciones, ¿no? Asomar la cabeza... Bueno, ahora lo hay por ahí también en los turistas, ¿no? Un vestido de torero o de gitana y asomas la cabeza y eres tú la gitana o el torero. Pues está ella asomando la cabeza ahí, solo que ella ha dibujado todo eso y entonces es una flecha atravesada atravesando un corazón y dice España, por ejemplo. Y entonces yo creo que ella está ahí, repito, no me atreví a contarlo con la claridad con lo que lo estoy contando ahora. España es el cordero sacrificial. Es lo que van a sacrificar y a matar. Bienio negro de la República, ¿eh? El panorama muy, muy complicado. Y pues caminando, haciendo equilibrios por un raíl de la vía férrea. Lleva, como si pasease un perro, unas calaveras de seguramente ciervos o alguna pieza de caza. Otra es el túnel, oscuro, al fondo. Si vais a la exposición, fijaros en esas fotos. Esa es, no sé si es esa que dices de Cercedilla, me suena que sí. Esa que a ella se le ve la pierna izquierda, normal, y la pierna derecha, como si estuviera cortada a la altura de la rodilla. También. Y el resto es una media larga. También. Que hace que la pierna esté alargada, como los relojes blandos de Dalí, así como por encima de algo, con un zapato al final, pero es una... La mutilación. Una imagen, exacto, es muy, muy chocante. A mí me parece que... Esta no está en la exposición, yo he dicho un poco las que están en la exposición. Sí. La cosa era que yo en el 95... Yo trabajaba con fotocopias de los cuadros de Maruja Mayo, o sea, no lo perdáis, ¿eh? Ese era, o sea, mira si he tenido yo ahí que poner de mí misma. Yo trabajaba con fotocopias. Algunas, las verbenas, sí que tenía reproducciones en color. Tú eso no lo puedes comparar ahora con lo que hay, un golpe de... Si no te importa, nos vamos a París. Cuando tengo entendido que tanto Rafael Alberti, te miro a ti porque te tengo que mirar, Rafael Alberti y Maruja Mayo piden los dos una beca para ir a París, para hacer un trabajo sobre cine, y se la dan a los dos, pero precisamente cuando ya hay esa ruptura entre los dos, hay ese proyecto común, mientras siguen juntos y de repente les dan la beca a los dos, pero ya están separados. Cuéntanos un poco. Habían estado trabajando, o sea, lo más chocante era cuando estás en las revistas de la época y ves eso, ¿no? Las ilustraciones de Maruja Mayo y los poemas de Alberti, tanto en la serie sobre Los Ángeles,
que era lo correspondiente a Cloacas y Campanarios, o la serie Huellas de ella, o la serie de Los tontos, los poemas de Alberti, las ilustraciones de yo, más todas esas piezas teatrales. No, lo tiene encendido. Ah, vale, vale. En teoría sí. Ahora se lo has apagado. No. Sí. Toma. Me estáis mareando, ¿eh? No, soy yo. Perdonadme. Bueno, yo sostengo que Maruja era incómoda para Alberti, o sea, le daba mucho que hacer. Amplíe. No, es igual que no. No. Ahora sí más o menos lo pongo ahí, ¿no? Porque, o sea, lo más esto fue... el mejor poema que le dedica es el que está publicado inicialmente en la Gaceta Literaria, Primera ascensión de Maruja Mayo al subsuelo, que es un poco el capítulo este sexto, en donde yo dije, bueno, si no doy aquí la nota, olvídate, y empecé escribiendo, esbozando este capítulo. Y lo quito de las obras completas, ¿vale? De la primera recopilación en Aguilar lo quito. Yo puedo entender que lo quite, está en su derecho. Ahora, no me dejes otro poema muy inferior, poéticamente, dedicado a Maruja Mayo y que ese poema sea El ángel malo. Eso es jugar sucio. Entonces, volviendo a la pregunta que no te contesté, la única crítica mala que me hicieron fue en el diario Montañés, y una de las cosas que me reprochaban y que me acuerdo era ascensión de Maruja Mayo al subsuelo, ¿vale? Porque además la serie Cloacas y Campanarios tiene una correlación estricta con Sobre los ángeles, pero clarísimamente. Y entonces, pues me dice este crítico, pone la novela a parir en todos los sentidos, pero recuerdo que lo más gracioso que dijo fue, porque ¿qué es eso de ascensión del subsuelo? Y que lo diga esa señora, por muy catedrática de Barcelona que sea. No, catedrática no, entonces no era catedrática yo. Por muy profesora de la Universidad de Barcelona que sea. Pero decía con una retranca lo de Universidad de Barcelona y tal. Y cuando fui ahora al Centro Botín, que me entrevistaron, una entrevista muy buena para el diario Montañés, como me habían sacado en Babel y estas tonterías que hacen de en pocas palabras. Recuerda una crítica y tal. Curiosamente había conservado esa crítica, pero yo decía, vale la pena conservarla, ¿no? Me digo, mira, es una cosa así pintoresca, cuando menos, y la conservaba, entonces me fui a esa crítica y cité esa. Todos los del diario Montañés lo tenían reciente esa referencia. Y dice, va a ser que fue, digo, ya no recuerdo el nombre del crítico que había firmado esa reseña. Pero yo me acordé de mi querido y tal, Ricardo Senabre, y de todos los que me pusieron por las nubes esta novela, porque cuando yo me puse a reescribirla, verdaderamente me puse del otro lado, y fui feroz conmigo misma. Son estas cosas que supuestamente deberían jugar en tu contra, pero que te favorecen, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que detrás de un crítico literario hay un escritor frustrado, y ya sabemos que detrás de una profesora de universidad hay un escritor frustrado. Entonces yo que he tenido que mamar mucho de todo esto durante bastantes años, que hacía novelitas que tampoco cuidaba mucho, porque pensaba que era faena de los editores, no sé, moverlas, venderlas, que yo ya con escribirlas ya tenía bastante, ¿no? Y tuve que tragar bastante de estas cosas. Ahí está, no sé qué. Si hacía una crítica dura, me decían que es que yo, claro, como había fracasado como escritora, pues... Ya que hablas de ser profesora, pienso en Maruja Mayo, en su época de profesora. Me gustaba mucho, profesora de dibujo y después aquí en la escuela de cerámica. Estaba muy contenta, muy satisfecha de esa faceta, de esas experiencias, y la prueba es que es una de las pocas facetas de su vida que menciona y de las que habla con detalle. Sí. Sí, porque además tenía muy claro qué es lo que quería enseñar, que eso tenía como muy aprendido
para ella lo que era lo básico del aprendizaje, etcétera, porque lo he oído en varios discursos, incluso en las conferencias a las que le invitaron una vez que salió de España cuando la guerra, parece que hablaba mucho sobre eso, sobre teoría, aprovechando que no tenía obra, por desgracia, porque como salió prácticamente, pues eso, con mucha prisa de España, gracias a la ayuda de Gabriela Mistral y de... ¿quién más? El director del Fondo de Cultura Económica, ahora no recuerdo, está ahí, Sí. pero no recuerdo. Bueno, es igual. Como no tenía obra, o tenía muy poca obra hasta que empezó otra vez, hasta que reanudó su tarea como artista, pues se dedicó a eso, a hablar sobre teoría, ¿no? Bueno, queda poco tiempo y me gustaría hablar para terminar un poco con su vida, cómo fue esa vuelta a España, más temprana de lo que otros artistas... Sí, bueno, Ramón ya había intentado, o sea, ya había venido y volvió a marchar. Rosa Chacel también había estado aquí en el 62 y le pareció irrespirable. Ella se quedó, pero claro, se quedó como muy discretamente. A mí me han contado que la gente del Paso había intentado, bueno, sobre todo Juana Francés, habían intentado, bueno, ayudarla, pero claro, estéticamente o plásticamente, luego ella, cuando viene de allí, viene ya con esta plástica o con esta estética casi sideral, metafísica, que ha descubierto allí, pues eso, la inmensidad del continente latinoamericano, sudamericano, y ya había Moradores del Vacío y esa última trayectoria, aquí para nada. No sé, ni se entendió ni se quiso entender. O sea que realmente no fue recibida como se merecía. Volvemos a la foto de Andy Warhol, que realmente a mí me da un poco de pena, casi, porque al final me parece que era... Sí, pero fíjate que tiene elementos de pop art en la plástica de Maruja Mayo, muy adelantado también. Totalmente. Y la foto de las algas que tiene, no hemos hablado de Neruda. Claro, hoy haría performances, ¿no? Sí. Y seguro. Pero bueno, estoy pensando que la foto de las algas parece una fotografía de ukelele. Sí, Ukelele, sí. Yo creo que no habló mucho de la referencia. A mí lo que más me choca es estos adelantados de la movida de Madrid. Yo no sé si interesadamente, no lo sé. Pero pienso que debería haber sido un momento para rescatar por esta gente, porque eran los que los estaban rescatando. O sea, en literatura eran los novísimos. Los Ana María Lamos y Pérez Ginferrer y Guillermo Carnero y todos estos los que empiezan a traer a Rosa Chacel y a Max Out y a reeditarlos y tienden puentes. Bueno, injusto o no, en aquella época lo cierto es que ahora tenemos la antológica de Maruja. Fíjate, hay un pintor que yo era muy fan de él y teníamos bastante, bueno, en aquellos años de la Barcelona libertaria y tal, que era Ocaña. Toda la tropa de Ocaña, Sí. Nazario y todo lo que hacían por las Ramblas y la exposición, los angelitos negros que montó Ocaña allí en la capilla de la Santa Pau y tal, me recuerdo ahora. Pero claro, Maruja estaba en Madrid. Ya. Maruja estaba en Madrid. Entonces, toda la movida libertaria de aquella Barcelona y tal, que luego fue lo que estuvo aquí con la movida, ¿no? Pensaba que sería un poco el momento de ella, ¿no? Pero bueno, ahí quedó la cosa, como digo, por lo menos ahora tenemos la suerte, más vale tarde que nunca, de tener esa gran exposición, tenemos la suerte de tener esta maravillosa edición de esos antiguos objetos extraviados y ahora Notre Dame de la Alegría de Ana,
Y nada más. No, yo Nos tengo que despedimos. decir una cosa. Pues dilo. por Porque favor. nadie me pregunta y me duele. Pues dilo. Así como los primeros capítulos... una cosa que todavía me preguntaron el otro día en una entrevista para la televisión española. Les fascinaba lo de la firma. Esto me lo inventé yo, ¿eh? O sea, la firma no me la inventé, pero el camino hacia la firma y el sentido que le fue dando a cada uno de los trazos, esto sí me lo inventé yo. Pero no quería hablar de esto. No quería Acércate hablar el de esto. micrófono. Quería hablar del último capítulo. Estoy contentísima del último capítulo. ¿Vosotros sabéis lo que era estar escribiendo con Maruja Mayo viva y cómo remato yo esta novela? Pues la remato con esto de los cuentos de hadas, que es todavía más surrealista, onírico y tal. Claro, yo estaba como madre de un niño de 4 años, Nico, y 7, estaba yo muy puesta en todas estas referencias de los cuentos infantiles, de los cuentos de hadas. Y entonces hice ese capítulo final, que a mí me sigue gustando, ¿ves? Fue de los que me salvé sin una coma, es que no lo toqué. O sea que esto os lo quería contar, sí. Genial, pero estamos ya fuera de tiempo, así que gracias a los que estáis por ahí al otro lado de la cámara. Muchísimas gracias a vosotros por haber venido. Si queréis seguimos ahora cuando traigáis los libros para que Ana los firme, podemos seguir un poco. Solo un más recuerdo, si me informal. permitís, una que creo que en la lectura de la novela no es cierta esa especie de desatención a la llegada al regreso de Maruja. Sin embargo, su redención, por decirlo así, o sea, su rescate, es indisociable de cierto clima madrileño de recuperación de las vanguardias que llevaron a cabo sobre todo Kiko Rivas, que le hizo una entrevista que circuló bastante, y Juan Manuel Bonet. Kiko Rivas luego comisarió una exposición de Maruja Mayo en Guillermo de Osma, y a la vez que la Galería Multitud en Claudio Cuello nunca se rescató a los artistas del exilio porque ellos habían vivido en el exilio, no habían vivido la evolución del arte contemporáneo. Ellos rescataron a Ramón Gaya, a Eugenio Fernández Granel, a Arturo Souto. Todas esas exposiciones se celebraban en la Galería Multitud y también estuvo allí Maruja Mayo. O sea que el rescate, es decir, que la exposición actual, después de tantísimos años, tiene una especie de precedentes, por decirlo así. Precedentes madrileños, exactamente. No, nada más, solo era una nota muy al margen. No creo que lo interesante y es verdad. es cierto. La exposición esa. Y te lo habrán preguntado muchas veces. ¿Tú te planteaste escribir una novela